somos pocos hoy. Simplemente estamos refrescando conceptos. Bien. Esto es lo que se denomina posición relativa. ¿Y qué me indica? Que lleve a donde lleve este cálculo, me va a copiar el concepto. ¿Y cuál es el concepto? Que es el producto de dos celdas que están a la izquierda de donde yo quiero el resultado. ¿Qué significa? Si yo esto lo copio, ¿sí? Y lo llevo a cualquier lugar de la hoja de cálculo, ¿sí? A cualquier lugar, fíjense que estoy posicionado en la celda K175 y lo pego, ¿qué me hace? Me copió un cálculo que involucra las dos celdas que están a la izquierda de donde yo quiero obtener el resultado. ¿Eso qué significa? Me copió el concepto. El concepto es un producto de dos celdas que están a la izquierda de donde yo quiero obtener el resultado. ¿Qué era lo que yo quería obtener? ¿Por qué me da 0? Porque los valores están en 0. Y las celdas, perdón, no tienen valores. Al cargar valores en la celda, obtengo el resultado. Es simplemente para que ustedes sepan que esto que yo arrastré y copié a lo largo de la columna, lo lleve a donde lo lleve, en este caso y en este ejemplo, siempre me va a multiplicar las dos celdas que están a la izquierda. Siempre. Y esto valió para cualquier cálculo, para cualquier operador aritmético y demás. ¿Sí? Y dentro de lo que se denomina posición absoluta, por ejemplo, vamos a calcular acá un porcentaje. El porcentaje que le quiero calcular es, a ver, para que no sé. Cargo 0,2, que sería el 20%, y le doy formato porcentaje. Cuidado con esto. Si yo cargo 20 y le doy formato porcentaje, cuidado que lo convierte en 2000%. Entonces, ¿cómo cargo porcentaje? Cargando 0.2 y dándole formato de porcentaje, o dándole a la celda formato de porcentaje y después cargando 20%. No carguen el número de porcentaje y después le den el formato. Siempre analicen, todo esto tiene una lógica, siempre tiene una lógica, ¿sí? Entonces, voy a darle formato de porcentaje y cargo el 20%. ¿Va? Bien. Quiero calcular a lo largo de esta columna el porcentaje 20, o sea 20% de cada uno de estos valores. En base a lo que vimos hasta ahora, le digo que es un cálculo, la celda de su monto por el 20%. Es 3.354. Si quieren le doy formato de pesos, simplemente para que se visualice. No se asusten cuando aparecen los numerales. Los numerales solo indican que hay una falta de espacio para que entren los números. Repito, no se asusten con numerales. Preocúpense cuando aparece la palabra error o alguna otra palabra que le indica que hay un error en algún cálculo. Pero cuando aparecen numerales simplemente significa que el ancho de la columna no satisface la información en su tamaño, no satisface la información que está en esas celdas. Bien, he calculado la celda azul, que es el monto, por la D2 por la celda roja F1, que es el porcentaje. En base a lo que vimos, si yo esto lo arrastro, tendría que darme el porcentaje. Pero ¿qué pasa? En base a lo que acabamos de ver y recordar lo que es posición relativa, esto que era D2 por F1, al copiarlo se convierte en D3, está perfecto, es correcto, pero por F2. ¿Y qué hay en F2? No hay nada. D4 por F3, F3 no hay nada. D5 que está perfecto por F4, que no corresponde, y así sucesivamente. ¿Qué significa? Este valor 20%, se tiene que replicar a lo largo de la columna fijándolo
quedándose quieto, congelándolo. ¿Y cómo se logra eso? Se logra de la siguiente manera a través de lo que se denomina suposición absoluta. ¿Sí? Le digo el mismo cálculo anterior, el monto por el porcentaje, pero antes de darle enter para que me tome la información, aprieto la tecla F4 a la parte superior del teclado estándar. Automáticamente le pone el signo pesos adelante al nombre de la columna y el signo pesos al nombre de la fila. De esa manera le doy enter, el cálculo es exactamente igual al que hice anteriormente, pero con una salvedad. Esta celda, donde está el 20% que yo quiero que se replique en todos los cálculos de la columna, tiene que estar fija, congelada en su posición absoluta. Y ahora sí, si copio D2 por F1, D3 por F1, D4 por F1, D5 por F1, D6 por F1. Me respetó lo que se denomina posición absoluta. De esa manera, recordamos sencillamente aquello que es básico para el desarrollo de una hoja de cálculo. El concepto de posición relativa y posición absoluta para los cálculos. Esto no solo es básico, esencial para la practicidad en el uso de la hoja de cálculo, sino también básico para lo que nosotros corregimos en los exámenes, ¿sí? Si ustedes, esto mismo que está acá, nosotros una vez que realizan el examen y le ponen esto por el 20%, perfecto. Igual esto por 20%, perfecto. Los cálculos, como indica siempre el profesor León, van a estar correctos. Ahora, la metodología no es la correcta, porque están haciendo celda por celda. Y nosotros siempre en el desarrollo de cualquier ejercicio, en este caso en particular, por ejemplo, le decimos, ¿cuántos cálculos necesitan hacer para desarrollar esta planilla de cálculo? Y el que no aplica correctamente las herramientas me va a decir 5 cálculos más 5 cálculos, 10 cálculos. Y está mal. Solamente se realizan 2 cálculos, que es el inicio y el inicio de cada columna, y se replican a lo largo de las columnas. Esa es la eficiencia en el uso de la hoja de cálculo. Y usted me va a decir, no pierdo mucho tiempo, profesor. Sí, pero si acá en vez de 5 productos tuviéramos 150 productos, ustedes estarían haciendo 150 fórmulas cuando con una sola resuelven su problema. Entonces, cuidado. No solo les mostramos la eficiencia y la optimización de los recursos de una hoja de cálculo, sino también les mostramos lo que les vamos a exigir en el desarrollo de un ejercicio en los exámenes correspondientes. Y es lo que ustedes tienen que aplicar también en la guía de trabajo práctico. ¿Sí? Leandro. Sin arrastrar. De esta manera, Leandro, esto, al estar con numerales, yo lo hice haciendo clic en la intersección de las dos columnas y haciendo arrastre, o haciendo doble clic en esa intersección. Con doble clic, directamente la columna llega al espacio máximo que necesita para presentar la información. Esto es muy útil y muy práctico en el sentido de que no tengo que estar calculando, arrastrando, me pasé un poquito más chico, más grande. Me va a llevar al tamaño justo para que entre la información. El único problema que se puede presentar acá, Leandro, es cuando, por ejemplo, en algún lugar de esa columna, vos tenés información muy extensa, por ejemplo, un título, y ahí sí se complica. Por ejemplo, a ver, voy a insertar acá una fila simplemente para que veas. Suponete que acá hay un título, ¿sí? Un título larguísimo, ¿de acuerdo? Voy a sacar este color para que no moleste. Bien. Esto entero es el título. Fíjate si yo ahora, si esto hubiera estado así. Uy, no veo los números. Listo. Le hago doble clic y tendría que acceder solamente a los números. Fíjate hasta dónde se va. Se va hasta donde termina el título, porque en esta misma columna, en una celda superior, hay un texto, en este caso, que es todo un título. Entonces, la columna va a buscar ese espacio máximo para que esa información se lea en una sola columna.
Es simplemente para que tengan cuidado, ¿sí? Eso ocurre cuando hay información que excede al tamaño de la columna, ¿de acuerdo? Simplemente para que tengan cuidado, porque muchas veces hacen doble clic y dicen, uy, ¿a dónde me llevó? Y resulta que había un título kilométrico y lo llevó a un tamaño enorme, donde los números quedan totalmente no presentados correctamente. Bien. Lo último que vimos es el repaso de la clase pasada. Simplemente mostramos en un producto el uso de la posición absoluta. ¿Sí? Cuando involucro la celda que se va a replicar a lo largo de la columna y necesito que quede fija, congelada, quieta, aprieto la tecla F4. Si esto hubiera escrito yo peso F, peso 2, es exactamente lo mismo, no habría ningún problema. Pero la posibilidad de la hoja de cálculo me permite seleccionar la celda y a través de la tecla F4 fijarla y así resuelvo mi problema. Una vez que obtuve ese cálculo, ahora sí lo puedo replicar. Fíjate, Leandro, que así como hoy hice doble clic sobre la intersección para obtener el ancho de columna, acá, en vez de hacer arrastre, ¿sí? También podría directamente hacer doble clic en ese vértice inferior derecho. ¿Sí? Te va a completar la columna hasta donde encuentre información. Esto que acabamos de hacer y en columnas porque se visualiza de forma más práctica es absolutamente válido para hacerlo en filas. Si estos cálculos estuvieran traspuestos a filas, esto de arrastrar, esto de hacer doble clic, todo, no hay ningún problema, funciona exactamente. Bueno. Esto fue un repaso, posición relativa, posición absoluta, y con el profesor Balzotti ustedes vieron lo que se denominan funciones. ¿Qué son funciones? Palabras que me resumen determinados cálculos. Ustedes vieron, por ejemplo, la función suma, ¿sí? Que la pueden escribir, igual suma, paréntesis, e involucrar, perdón, seleccionar todas las celdas que quieren involucrar, o utilizar el icono de la barra de herramientas que dice función suma, que es una de las más utilizadas, automáticamente interpreta algo, en este caso que quiere sumar de 8, le digo no, de 8 y de 8 no, quiero sumar esta celda que está en la parte superior, y fíjense, el resultado es el mismo. Si yo edito, la función es la misma. Nunca nos vamos a enterar si lo hicieron artesanalmente o utilizaron la función de la barra de herramienta o le dijeron insertar función suma. El resultado va a estar correcto o no va a estar correcto en función del uso de la función suma. Esto mismo que acabamos de hacer acá, lo puedo copiar y replicar a la columna siguiente. Como ven, aparecen numerales de nuevo. Eso significa que no se puede visualizar en forma total la información que hay en esas columnas. Así como vieron la función suma, también vieron la función promedio, ¿sí? Son palabras difíciles de recordar para sumar la función suma, para promediar la función promedio. Selecciono las celdas que quiero involucrar y este es el promedio. De la misma manera, la función mínimo y de la misma manera la función máximo. ¿Qué es lo importante de todo esto que les estoy mostrando? Que más allá de utilizar la función suma, la función promedio, la función min, la función max, e inclusive involucrar en cálculos los valores que están contenidos en las celdas, ¿sí? Todo esto, que al utilizar la posición relativa, a utilizar la posición absoluta, al utilizar las funciones en función de las funciones utilizando los rangos de celda, que significa las celdas que quiero involucrar, que acá yo, cambiando cualquier valor de mi planilla, cualquier valor, le cambié un número sustancial para que impacte, todo se actualiza. Todo se actualiza. Le voy a poner un número chiquito. Todo se actualiza. Al cambiar esta celda con este número,
¿sí? Esta celda con este número, esta celda con este número, el número 9, se actualizó el monto. ¿Por qué? Porque esa cantidad de productos del producto E estaba involucrado en este cálculo. Se actualizó el porcentaje, porque en el porcentaje estaba involucrado el monto. Se modificó la suma, porque estaba involucrado el monto en la suma total. Se modificó el promedio, porque estaba involucrado el mayor valor y el menor valor y el mayor valor. El mayor valor no se modificó porque sigue siendo uno que no modifiqué. Pero si acá vuelvo a cambiar, se actualiza nuevamente. Esa es la potencia de la hoja de cálculo. Ante cualquier cambio de cualquiera de los valores, ¿sí? Toda mi hoja se actualiza. Por eso la potencia de la hoja de cálculo es usar posiciones relativas, posiciones absolutas, contenido de celda, perdón, referencia y nombre de celda y no contenido de celda. Bueno, esto fue un repaso rápido. Hoy cuando hablábamos de operadores, estos son los operadores aritméticos, suma, resta, producto y cociente, ¿sí? Y también tenemos operadores de comparación. Mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual, distinto. ¿Por qué les mostramos esto? Porque ahora vamos a ver algunas funciones donde más allá de los operadores aritméticos, vamos a necesitar usar operadores de comparación. Y existe uno más, que acá se me acaba de perder. Operadores de texto, ¿sí? Que es el famoso y. Estos se utilizan solamente para algunas funciones que operan con texto. Nosotros en particular, si quieren investigar, háganlo, si quieren consultar, las atendemos, pero en principio no las utilizamos dentro de lo que es nuestro módulo. Repito, entonces, operadores aritméticos y operadores de comparación. ¿Por qué les recordamos los aritméticos? Porque los vamos a utilizar y les recordamos operadores de comparación porque los vamos a utilizar en las distintas funciones. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar a ver algunas funciones. Ya vimos suma, promedio, máximo y mínimo. ¿Se visualiza o se ve chiquito? ¿Se visualiza bien ahí, chicos? Por mi parte sí se ve bien, profe. Bien. Bueno, la función sí. Todo lo que hemos visto hasta ahora, inclusive las funciones en particular, en este caso son aritméticas o estadísticas, son de uso frecuente y de conceptos que ustedes manejan de la vida real. Cuando le decimos suma y sumatoria, más allá que nosotros le pongamos dar nombre y apellido o el nombre de la función para que ustedes hagan el cálculo, no es un concepto que ustedes no lo hayan utilizado en algún momento de la vida. Y no estoy hablando de la parte de instrucción o de estudio, estoy hablando de la vida real. En algún momento habrán sumado, en algún momento habrán promediado, en algún momento habrán determinado un mayor valor, un menor valor. Llévenlo al plano que quieran, llévenlo a estatura, peso, dinero, lo que se les ocurra. En algún momento habrán sumado, en algún momento habrán promediado, en algún momento habrán determinado el mayor valor o el menor valor. De la misma manera, ustedes en algún momento de la vida, alguien los habrá condicionado. Aquel que me diga que no, es mentira. Si te portás bien, te voy a comprar un helado. Si haces la tarea, el viernes no vas a la escuela. O te vas a jugar con tu primo. Si me haces la compra del almacén, te puede quedar con el vuelto. Esas fueron todas condiciones de la vida real que ustedes han tenido en algún momento. Todas, todos, ninguno. Aquel que diga que nunca lo condicionaron en su vida es mentira. Y si ustedes prestan atención en todos esos condicionamientos, en todos esos órdenes de la vida, hay una palabrita que se repite cuando había una condición. ¿Cuál era esa palabrita? La palabrita es sí. Si tal cosa, tal cosa. Si hace esto, tal cosa. Si te portas bien, tal cosa. La palabrita sí estuvo siempre en los condicionamientos. Muy bien. La hoja de cálculo no inventa nada, dice, voy a utilizar la vida real y dice, voy a poner una condición o una función que me determina una condición lógica, una prueba lógica, si se cumple o no.
¿Cómo voy a llamar a esa función? Sí, para que no haya ninguna duda. La función para determinar si algo se cumple o no se cumple dentro de una hoja de cálculo, cualquiera sea su origen, LibreOffice, Ofimática de Microsoft, el que se le ocurra, la función de una prueba lógica es la palabra sí, que es la que ustedes están viendo en pantalla. La escribí crudita al principio y después está escrita en su totalidad con los 3 argumentos que necesita para su desarrollo. Cuando le digo argumentos, son los elementos que necesita cualquier función para poder trabajar o desarrollar el cálculo que necesitamos. Los argumentos siempre están separados por puntos y comas. En los casos de las funciones que vimos hasta ahora, suma, promedio, máximo y mínimo, los argumentos eran un rango de celdas. Un nombre de una celda, 2 puntos, y el nombre de otra celda. Y todas las celdas que están involucradas en el medio. ¿Qué significa? Ese rango de celda es un conjunto de celdas, que podría ser 1, 2 o la cantidad que ustedes quieran, desde la primera celda de ese rango hasta la última celda de ese rango. En este caso, la función sí tiene 3 argumentos absolutamente obligatorios. Son absolutamente necesarios. Si uno los obvia, trabaja por defecto, pero no me resuelve lo que yo necesitaría. A lo sumo me va a decir si se cumple la condición es verdadero y si no se cumple es falso. ¿Qué significa? Me va a aparecer la palabra verdadero o la palabra falso si se cumple la condición. Pero la función sí es mucho más potente que eso, que más allá de decirme si es verdadero o falso, sino que me permite hacer cálculos, que aparezcan textos, que se desarrollen otras funciones, inclusive anidadas, en función de lo que yo necesite. En función de lo que yo necesite. Los 3 argumentos son la prueba lógica, que es una comparación, por eso vimos anteriormente los operadores de comparación, mayor, menor, igual, distinto. La prueba lógica relaciona, pueden ser 2 celdas, 2 números, una celda y un número, una celda y un texto, 2 números, 2 textos, lo que ustedes necesiten dentro de la prueba lógica. Punto y coma. Una vez que termino la prueba lógica, ¿qué quiero que haga mi hoja de cálculo si esa prueba que acabo de presentar es verdadera? Y punto y coma, ¿qué quiero que haga la hoja de cálculo si esa prueba lógica o esa condición es falsa? ¿De acuerdo? Simplemente para refrescar conceptos, devuelve un valor verdadero y otro falso si se cumple o no la prueba lógica. Y para la prueba lógica se utilizan los operadores de comparación. Veamos, en este ejemplo sencillo. Tengo un grupo de alumnos identificados por su nombre, la nota que obtuvieron, ¿sí? Y sencillamente quiero que acá, en condición, me indique, en función de la nota obtenida, si cada alumno aprobó o desaprobó la materia. Para aprobar necesita nota 6 o más. Entonces, para definir si esta condición se cumple, ¿qué significa? Si aprobó o no la materia, yo necesito saber si cada uno de los alumnos, la nota que obtuvo es mayor o igual a 6. Y si no es mayor o igual a 6, que no haya aprobado la materia, o sea que haya desaprobado. Esto que les acabo de mostrar acá, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso, ustedes pueden preguntar en la prueba lógica lo que quieran. Siempre en función de lo necesiten, pero como quieran. ¿Qué significa? Que yo acá podría preguntar de distintas maneras. Podría preguntar si la nota es menor que 6 y decir que si la nota es menor que 6, por verdadero, este alumno desaprobó. Y si no es menor que 6, por falso, que este alumno aprobó. Y soluciono mi problema. Pero puedo preguntar lo inverso. En vez de preguntar si mi nota es menor que 6, podría preguntar si mi nota es mayor o igual a 6. En ese caso, por verdadero,
la condición va a ser aprobado y por falso va a ser desaprobado. ¿Por qué les muestro estas dos opciones? Porque no importa lo que pregunten, lo que importa es cómo ustedes resuelvan por verdadero y por falso. Vamos a mostrar las dos opciones para que ustedes vean que el resultado es el mismo. Lo que importa es qué hacen por verdadero y qué hacen por falso. Primero de todo, es un cálculo, signo igual. Le escribo la función, ¿sí? Fíjense que ya inclusive aparece el machete habilitado. Me dice prueba, valor si entonces, valor de lo contrario. ¿Qué significa? Valor por verdadero, valor por falso. Entonces, ¿qué tengo que preguntar yo? Voy a preguntar primero, para simplificar, si la nota obtenida por cada alumno es menor que 6. ¿Dónde está la nota? Yo no puedo poner el número, porque si pongo el número, mi hoja no se va a actualizar nunca. Tengo que poner la referencia, el nombre de la celda que tiene la nota. Entonces le digo, esta celda que tiene la nota es menor, mayor, menor o igual, lo pueden ir tipeando, están en el teclado. En el teclado estándar, en la parte izquierda abajo, al lado de la Z, están el signo mayor y menor. Y el signo igual, por supuesto, lo tienen siempre arriba del 0 en el teclado estándar. ¿De acuerdo? Entonces le pregunto, esa celda B6 que tiene la nota, no importa qué nota sea, es menor. Y le pongo el número 6. ¿Por qué? Porque son convenciones, en este caso una nota, donde automáticamente digo yo, si es menor a 6 aprueba, si es mayor o igual a 6 aprueba. Estos son convenciones, por eso le escribo el número y no una celda que tenga el número. Es como cuando, por ejemplo, ustedes necesitan llevar una tasa anual a una tasa mensual y saben que 12 meses no va a cambiar, ustedes siempre van a tener 12 meses, va 24 horas. O sea, no, son estándares, son convenciones que ustedes no las pueden cambiar. En este caso, las convenciones, el estándar de una nota en esta materia, en esta institución, es que para aprobar necesita 6. Listo. Ya pregunté, ¿mi nota es menor a 6? Terminé el primer argumento que es la prueba lógica, punto y coma. ¿Qué hago si esa nota es menor que 6? Y yo quiero indicar en esa condición que el alumno está desaprobado. Cuando yo quiero colocar un texto, simplemente lo coloco entre comillas. ¿De acuerdo? Repito, quiero que aparezca la palabra desaprobado. Para que aparezca un texto, necesito ponerlo entre comillas. Si no, la hoja de cálculo y la función en particular no va a entender qué queremos hacer. Le escribo desaprobado, cierro comillas. Ya tengo resuelto por verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Cuando se cumpla que mi nota es menor que 6, por verdadero es menor que 6, sí, entonces este alumno está desaprobado. Terminé mi segundo argumento. Punto y coma. ¿Qué hago cuando no es verdadero esto? Es falso. ¿Qué significa? La nota obtenida no es menor que 6. Comillas, aprobado, y cierro comillas. Y por supuesto, ya tengo el tercer argumento, cierro paréntesis. Repito, igual, función sí, abro paréntesis. Condición lógica o prueba. La nota que está en la celda B6 es menor que 6. Sí, me dice, por verdadero. Si se cumple que es sí, no importa qué número en este momento esté en esta celda. Lo importante es el concepto. Si ese contenido de esa celda es menor que 6, este alumno está desaprobado. Ahora, si no es menor que 6, o sea, es falso, mi consigna, mi pregunta, mi prueba lógica, este alumno está aprobado. Le doy enter, está aprobado. ¿Este cálculo lo puedo copiar a lo largo de la columna? Sí, lo puedo copiar. Y me indica en función de la nota obtenida cuál es la condición de cada uno de los alumnos. Me equivoqué, la nota de Carlos no es 8, era un 4. Mi hoja de cálculo se actualiza. Juan en realidad sacó 10. Bien, sigue siendo aprobado. No, en realidad era un 1. Desaprobado. María en realidad no era un 3, era un 8, me equivoqué.
mi hoja se actualiza. ¿Eso qué significa? Utilicé todas las herramientas apropiadas para desarrollar cálculos en función de que cualquier cambio en la información involucrada en los cálculos, mis cálculos se actualizan. Esa es la función sí. Vamos a probar al revés. Acá dijimos menor que 6 desaprobado. Bueno, vamos a probar al revés. Voy a decir, igual. Sí. Mi nota. Hoy le pregunté por menor que 6. Ahora le digo, ¿es mayor o igual a 6? ¿Por qué le pongo mayor o igual a 6? Porque si yo le pusiera mayor a 6, ¿sí? Cualquiera que saque un 6 me va a aparecer como desaprobado. Tengo que contemplar ese límite inferior de mi nota. ¿Me explico por qué? Si quieren, probamos mayor que 6 y vamos a ver que cuando pongamos 6 va a ser desaprobado. Y no es correcto. Lo correcto es que si saca 6 o más, está aprobado. Por eso es necesario escribir mayor o igual. Bueno, si mi nota es mayor o igual que 6, por verdadero, ¿qué tengo que escribir? Escucho ofertas. Cuando digo escucho ofertas es que alguno participe. Puede ser a través del chat o a través del micrófono. ¿Qué tengo que escribir acá si se cumple la condición por verdadero? Aprobado. Perfecto. Estoy preguntando exactamente al revés. Por eso, por verdadero y por falso, yo tengo que analizar qué tengo que hacer. No es esto una receta, no es todo tan estructurado. Ustedes pueden preguntar lo que quieran en función de lo que necesiten. Lo importante es que resuelvan correctamente por verdadero o por falso en función de lo que ustedes preguntan. Y por el otro lado, si es falso, que significa no es mayor o igual que 6, desaprobado y cierro paréntesis. Fíjense que el resultado es exactamente el mismo. ¿Vuelvo a cambiar las notas? Se vuelve a actualizar todo. Se vuelve a actualizar todo. Se vuelve a actualizar todo. No importa qué pregunten. Lo importante es que ustedes resuelvan correctamente por verdadero o por falso lo que están necesitando. ¿De acuerdo? Este ejemplo en particular, donde por verdadero y por falso le estamos diciendo que aparezca un texto, es simplemente un ejemplo. Y tengan en cuenta que si quieren que aparezca un texto, tiene que estar entre comillas, ¿sí? Ahora, por verdadero o por falso, yo puedo hacer lo que necesite. Por ejemplo, si es menor que 6 desaprobado, yo quiero que aparezca la nota en vez de la condición. Bueno, fíjense, le digo que aparezca la nota. ¿Qué va a pasar? Aquello que estén desaprobado, en vez de decir desaprobado, aparece la nota. ¿Por qué? Porque en vez de decirle que aparezca la palabra desaprobado, yo digo, no, mostrame la nota. ¿Sí? O al revés. Cuando está desaprobado, yo quiero que aparezca la nota. Perdón, es esta. ¿Sí? Entonces, cuando está desaprobado, aparece la nota. Creo que hice lo mismo, ¿no? Sí, era al revés. Tenía que haber cambiado al revés. Ahí. Cuando está aprobado, que aparezca la nota. Entonces ocurre exactamente al revés. Todo lo que estén aprobado aparece la nota. Así como le dije que puede aparecer una celda, le puedo decir que haga un cálculo. ¿Sí? No en este caso porque no tiene sentido una nota, pero yo, si se cumple una condición, le podría decir que le sume algo, o que le multiplique o calcule un porcentaje, o que inclusive desarrolle una suma o otra función. Le puedo decir lo que quiera, lo que yo necesite, por verdadero y por falso. Puede ser un texto, puede ser una celda, puede ser un cálculo, puede ser una función, lo que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la función sí, función lógica.
No sé si hay alguna pregunta, una consulta respecto a la función sí. Si no hay dudas, si no hay dudas, continuamos con otra función. Fíjense que le estoy poniendo una condición. Si hay dudas, nos quedamos. Si no hay dudas, vamos a otra función. ¿Hay dudas? Es todo práctica nomás, jóvenes. Bien. Vamos a otra función. Función buscar. Otra vez de la vida real. Otra vez de la vida real. Ustedes habitualmente buscan información y manejan ciertos criterios, ya sea intuitivos o metodológicos, en función de lo que aprendieron o de su experiencia. Hay algo básico que tiene que ver con el ordenamiento de la información. A ver, ¿cuántas veces ustedes entraron a mirar el resultado de un examen, una nota o algún listado que salió, que publicaron por internet, que le llegó por correo, o fueron a ver allá en los pizarrones de las aulas o en los transparentes, un listado? Se encontraron con el listado y se buscaron dentro del listado. Cuando se buscaron dentro del listado, ¿recorrieron todo el listado hasta encontrarse? ¿O hay ciertos criterios de búsqueda dentro del listado? Cierto ordenamiento que les facilitó la búsqueda de eso que estaban requiriendo. Normalmente un listado de alumnos, por ejemplo, está ordenado alfabéticamente, por apellido. Eso significa que a ustedes les facilita. Si eso no estuviera ordenado por apellidos, estuviera ordenado por notas obtenidas, estarían en problemas hasta que ustedes se encuentren. En cambio, si está ordenado por nombre y apellido del alumno, es mucho más sencillo. Alfabéticamente buscan su apellido, se acercan a la letra correspondiente y se encuentran mucho más rápidamente. De eso se trata la función buscar. La función buscar nos trae información aplicando un criterio de búsqueda, dónde ir a buscarlo, y una vez que lo obtuvo, traer la información correspondiente. Para hacer un paralelismo en la búsqueda de una información de la nota dentro de un listado de alumnos de una cátedra que publicaron, el criterio de búsqueda sería el apellido de cada uno de ustedes, el valor que van a ir a buscar. Ahora, ustedes ya lo conocen porque es su apellido, pero pónganle que es el apellido de otro compañero, de un amigo, de alguien que les pidió. Ese valor buscado, ese criterio de búsqueda, es el primer argumento de la función buscar. El primer argumento de la función buscar, el criterio de búsqueda o valor buscado, es esa información que les permite acceder a una tabla de información, ¿sí? A un listado, a un informe. Haciendo un paralelismo, repito, con el listado de alumnos con sus notas respectivas, ustedes entran por el apellido, ¿a dónde? Al listado de apellidos. Si tiene dos columnas ese informe, apellidos y nombre, y la otra columna las notas, ustedes entran por la columna de apellidos y nombres, que está ordenado alfabéticamente. Recuerden esto, está ordenado alfabéticamente para facilitar la búsqueda. Buscan el apellido correspondiente hasta que lo encuentran. Cuando lo encuentran, esa columna de información donde están todos los apellidos es el segundo argumento de la función buscar, el vector de búsqueda. ¿Qué significa? ¿Dónde voy a ir a buscar mi valor de búsqueda, mi criterio de búsqueda? Que era el apellido. ¿A dónde? Al listado de apellidos. Ese listado de apellidos es el vector de búsqueda. Y una vez que encuentran el apellido, recorren horizontalmente y encuentran su nota. Cuando encuentran la nota,
es lo que se denomina vector de resultado. ¿Qué significa? ¿Dónde tengo que ir a buscar la nota? En la columna donde están las notas. Repito, haciendo un paralelismo con un listado de alumnos con sus respectivas notas, el criterio de búsqueda sería el apellido de cada uno de ustedes, el vector de búsqueda, el listado de los apellidos hasta que lo encuentran, y cuando lo encuentran, el vector resultado sería la información asociada a ese apellido, que en este caso sería la nota obtenida. Eso para que tengan idea de, a través de un paralelismo, cómo trabaja la función buscar. Y fíjense que cuando les hablé de vector de búsqueda, les hablé de ordenamiento. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo encontrar un apellido en un listado donde los apellidos están ordenados que en un listado que no esté ordenado. Ahí la búsqueda va a ser mucho más engorrosa, salvo que sean 5 alumnos. Pero cuando estamos hablando de listados grandes, es mucho más complicado. Esto llévenlo a cualquier ámbito de la vida. Si ustedes, por ejemplo, en su momento, cuando estén recibidos, van a ir a rentas, probablemente vayan con algún tipo de información para obtener mayor información, ¿sí? Lo primero que le van a pedir, por ejemplo, si es una propiedad, le van a decir la partida inmobiliaria. Si es un contribuyente, le van a pedir el número de contribuyente. Si van a la municipalidad y están buscando un vehículo, van a tener que dar por lo menos el número de patente. Cada uno de esos elementos, por ejemplo, también si ustedes van a ir a votar, llevan su documento, el DNI es el valor de búsqueda, el criterio de búsqueda, el valor buscado. Siempre tienen que llevar una información básica para obtener información asociada. Todos estos ejemplos que les estoy dando, el valor buscado, el criterio de búsqueda, ¿cuál es? El número de documento, el número de patente, el número de partida inmobiliaria, el número de contribuyente, el número de lo que se les ocurra. En este caso, en la facultad, ustedes seguramente tienen número de legajo. Si nosotros queremos ubicar una materia por código, la podemos ubicar por código o por siglas. O sea, todo tiene una identificación que es única e irrepetible. Por eso el criterio de búsqueda es único y irrepetible. Es lo que se denomina normalmente clave. ¿Dónde van a ir a buscar cada uno de esos elementos que les di ejemplo? Al vector de búsqueda. Si es patente, al padrón de patente. Si es contribuyente, al padrón de contribuyente. Si es un inmueble, al padrón de partidas inmobiliarias. Una vez que ubican esa propiedad, ese vehículo, esa persona, ese contribuyente, asociada hay un montón de información. Por ejemplo, en un vehículo, el nombre del propietario, el tipo de auto, el modelo, el número de motor, número de chasis, si debe, cuántas cuotas debe en la municipalidad. Para una propiedad de la misma manera, ubicación, información catastral, superficie, propietario, valor fiscal, toda esa información asociada a qué? A ese número de propiedad que le identifica, partida inmobiliaria, a ese número de contribuyente, a ese número de documento del que vota, a ese número de patente del vehículo. Por eso, esto es de la vida real, ustedes lo aplican habitualmente, la hoja de cálculo nos ofrece dentro de lo que son sus funciones, una función que me permite buscar información a través de un criterio de búsqueda, dónde lo tengo que ir a buscar y qué información asociada tengo que traer. Simplemente acá está el concepto básico, busca un valor dentro de un rango de celdas y devuelve el valor correspondiente del rango de resultado. ¿Sí? ¿Cómo trabaja esto? De la siguiente manera. Es importantísimo lo que dije al comienzo. El vector de búsqueda tiene que estar ordenado. Así como les dije, como se ordenaba su nombre y apellido en un listado, imagínense un listado de patentes, más vale que esté ordenado. Un listado de partida inmobiliaria, más vale que esté ordenado. Un padrón electoral, más vale que esté ordenado por apellido y nombre, o por número de documento, o por lo que se les ocurra. Pero tiene que estar ordenado para poder ubicar más rápidamente. No solo más rápidamente, para poder ubicar la información. ¿De acuerdo? Entonces, en función de los tres argumentos que tiene la función buscar, criterio de búsqueda, vector de búsqueda y vector de resultado, vamos a dar un ejemplo
Vamos a dar un ejemplo de la función buscar. Vamos a considerar, ¿sí?, que esto es una tabla de información donde está el número de legajo, en este caso de los alumnos, los nombres, la nota obtenida y una condición. Que en este momento no hay función sí ni nada, simplemente está que este alumno quedó libre, ¿sí? Entonces, yo necesito, en función del ingreso, ¿sí?, de un número de legajo, que lo voy a ingresar en esta celda, necesito saber, por ejemplo, el nombre de ese alumno, o la nota obtenida, o su condición en la cátedra. ¿De acuerdo? Repito, en esta celda que está coloreada voy a ingresar un número de legajo, ¿sí?, y en esta celda que está en verde, quiero que aparezca, vamos a ir cambiando, en principio el nombre, o la nota, o la condición de ese alumno. ¿De acuerdo? Entonces, voy a utilizar la función buscar. Signo igual, función buscar, paréntesis. Y aparece el machete. Criterio de búsqueda. Criterio de búsqueda o valor buscado. Recuerden, podría ser su apellido, el número de documento, la patente, el número de partida inmobiliaria. En este caso es el número de legajo. ¿Cuál? Este que yo escribí en rojo, acá en la celda que está en rojo, naranja. Entonces le digo, el criterio de búsqueda o valor buscado es esta celda, el valor que está en esa celda, ¿sí? No voy a escribirle el número dentro de la función buscar porque estaríamos el mismo problema de siempre cuando uso contenido de celda y no referencia o nombre de celda. Esa es la celda, ese es el valor que está en esa celda que yo tengo que ir a buscar. Ya tengo el primer argumento que es el criterio de búsqueda, punto y coma. Segundo argumento, ¿dónde tengo que ir a buscar el número de legajo? ¿En la columna donde están los legajos? ¿En la columna donde están los nombres? ¿En la columna donde están las notas? ¿O en la columna que está en la condición? Siempre tengo que ir a buscar en lo que se denomina vector de búsqueda, donde tengo casi seguro que voy a encontrar ese valor, ¿sí? No puedo ir a buscar un número de documento en la columna de apellidos y nombre o domicilio. No puedo buscar un número de partida inmobiliaria en la descripción del inmueble o en su dirección. No puedo buscar un vehículo, la patente de un vehículo, en la columna de los nombres de los propietarios. ¿Me explico? Tengo que ir a buscar en el vector de comparación o en el vector, en la columna, llámenle como quieran, donde están los valores de legajos en este caso. Selecciono entonces todo el rango de celdas de A8 a 11. ¿Por qué? Porque en cualquiera de esas 4 celdas puede estar mi número de legajo, el valor buscado. Por eso se llama vector de búsqueda. Es el vector completo o matriz, llámenle también si quieren, donde puedo llegar a encontrar el dato que estoy buscando, el valor buscado. Punto y coma, ya tengo el segundo argumento. Y ahora sí, por ejemplo, me gustaría que me traiga el nombre del alumno correspondiente a ese número de legajo. El vector resultado va a ser entonces todo el rango de celdas, en este caso toda la columna, donde están los nombres de los alumnos. ¿Sí? Tengo el tercer argumento, cierro paréntesis. Repito, primer argumento, el valor buscado, el número de legajo. ¿Dónde lo busco? Donde están todos los números de legajo. Y una vez que lo encuentra, quiero que en este caso, en este ejemplo, me traiga el nombre de ese alumno. Le doy Enter y me dice que la persona que responde a este número de legajo es Carlos. No sé si hay chat, ¿están preguntando algo? Lisandro, si querés habilitar el micrófono, si es algo que tenés dudas sobre lo que estoy desarrollando, si no, escribirle en el chat, no hay problema. Sí, profe, el criterio de búsqueda, ¿se puede simplemente escribir el número en vez de seleccionar una celda? Sí, pero lo que pasa es que te va a resolver siempre solo ese problema. Cuando vos quieras modificar la búsqueda con otro número de legajo, vas a tener que editar tu función y volverle a escribir el número que estás buscando. Al tomar yo la celda
donde está el número legajo que estoy buscando, cuando yo cambie, se actualiza la hoja de cálculo. ¿Me explico? Si acá yo hubiera escrito directamente 200, siempre me va a traer Carlos. Por más que escriba 100, 200, 300, siempre me va a traer Carlos. ¿Por qué? Porque siempre va a estar buscando 200. Entonces, al utilizar la celda, o sea, la referencia o nombre de celda que contiene la información, yo me garantizo que ante cualquier búsqueda, cambio de valor de búsqueda, vector de comparación, valor buscado, mi resultado se actualiza. Imagínate que esto lo tengas para un listado no de 4 alumnos, sino de 600 productos. Vos colocás el código de producto y te aparece ponerle el nombre, el producto, la cantidad en stock, lo que se te ocurra, con la función buscar. ¿De acuerdo? No sé si fui claro. ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. De nada. Sí. Diego pregunta, cuando son muchos alumnos, ¿a qué te referís que en vez de 4 alumnos sea una columna de, no sé, 150 alumnos? Y va a tener que seleccionar. No tenés forma de... No tenés una ayuda acá que te dice este es el rango que querés seleccionar o no. ¿Sí? No tenés una ayuda como en la función suma, promedio, que interpreta que querés hacer algún cálculo de alguna celda que estén cercanas. No, acá vas a tener que seleccionarlo. La ventaja es que lo haces una sola vez, Diego, una sola vez, después ya no necesitas más. En este caso estoy haciendo un ejemplo sencillo y externo, ¿no? Recuerden que esta función después ustedes podrían copiarla. Si tienen tienen una tabla externa y ustedes necesitan para cada el número de legajo que por ahí no están ordenados, ir a buscar el nombre, no hay ningún problema. Se puede copiar. Lo que tienen que tener en cuenta ahí es qué fijan o qué no fijan. ¿De acuerdo? Fíjense por qué es importantísimo esto que les dije, que el vector de comparación o vector de búsqueda tiene que estar ordenado. Si yo acá, por ejemplo, le coloco un número que no está, es superior a 400 y me dice, no encontré el 500, pero el último es rosa, y me está dando información incorrecta. Entonces, estas son algunas de las restricciones, mejor dicho, no, limitaciones que tiene la función buscar. Si el valor buscado, fíjense, pongo 350 que no existe, y me dice que es María. ¿Por qué? Porque es el último que encontró. Ven que es información errónea, entonces, cuidado con esto. Nosotros cuando le demos ejemplos en la guía y en los exámenes, ustedes no se van a encontrar con que tienen que crear una tabla, tomando la precaución de que esté ordenada y cuando busquen que sean valores, nosotros les vamos a entregar la tabla armada, cosa que ustedes no tengan inconvenientes y va a estar ordenada. El vector de búsqueda o de comparación va a estar ordenado para que ustedes no tengan problemas. Y fíjense qué pasa acá si yo desordeno esto. Vamos a dejar que funcione bien, ¿sí? 400 es rosa. Ahora, esto lo tengo desordenado en realidad. Acá es 200, 300, 400 y 100. ¿Sí? Pongo 100, me da error. Porque 100 está último, ¿sí? Empieza a buscar y no, ya no lo encuentra ordenado correctamente, me da error. Fíjense qué pasa con 200. Dice que es Juan, porque lo encontró. 300 me va a traer bien porque es Carlos. 400 me trae bien porque es María. Ahora, 100 me da error. Y si acá yo cambiara, por ejemplo, 400 primero y 300 después, fíjense cómo funcionaría. 100, error. 200, Juan. 300, Juan. Mal. 400, Carlos. ¿Ven? No funciona correctamente porque mi vector de comparación no está ordenado. Es absolutamente necesario que esté ordenado
el vector de comparación. ¿Sí? La ventaja que tiene esta función es que dentro del vector de búsqueda o vector resultado podemos anidar alguna otra función o la función buscar dentro de la función sí, o dentro de la función buscar un criterio de búsqueda con la condición sí. Se pueden combinar buscar con buscar cuando necesito más información. Yo lo que le quiero mostrar ahora es, acá traíamos el nombre, ¿no es cierto? Bueno, voy a repetir la función buscar en esta otra celda, pero el valor buscado es el mismo, el vector de comparación sigue siendo el mismo. Ahora, no quiero que me traiga el nombre, quiero que me traiga la nota. Nosotros en los ejercicios, en los exámenes, les entregamos ordenada la tabla de datos donde van a buscar información, siempre. Ahora, cuando ustedes generen su propia tabla de información en su trabajo, en su profesión, el vector de comparación, o sea, si ustedes tienen por número de cliente y van a ir a buscar a través del número de cliente, esa columna de número de cliente tiene que estar ordenada. Si es numérica en orden ascendente y si es alfabética en orden, y si es texto en orden alfabético. Siempre. Porque así como estoy buscando números, podría buscar textos, ¿eh? No hay ningún problema. Podría buscar textos. ¿Sí? A ver. Vamos a buscar. Fíjense. Te voy a decir, en función del nombre que obtuvo acá, ¿sí? Que es Rosa, en este caso, vaya a buscar entre los alumnos y que me traiga la nota. ¿Sí? Me trae que Rosa sacó 7. ¿Sí? Ahora, pongo 100. Juan sacó 5. ¿Sí? 200. Carlos sacó 8. 300. María sacó 3. ¿Funciona o no? Funciona correctamente, porque estoy buscando un nombre. Ahora, cuidado, porque si yo directamente fuera a buscar, no en función de este resultado, sino a partir de un nombre, esto tendría que estar ordenado alfabéticamente. Y fíjense que Juan está antes que Carlos y alfabéticamente no corresponde. Entonces, tengan cuidado con esto. Tengan cuidado con esto. ¿Sí? Bien. Les di otro ejemplo acá. Si en vez de buscar vector de comparación es el mismo, que me traiga la nota. ¿Sí? C8 a C11. No, acá hay algo que no anda. A8 a 10. C8. Sí. Sí. Es que cuando estamos hablando de un vector, estamos hablando de toda una columna. Estamos hablando de toda una columna. Vos no podés tener ordenada una tabla de datos por dos criterios, Lisandro. Si yo ordeno esta tabla de información a través del número legajo, se va a estar desordenada por el nombre de alumno. Si yo esta tabla la ordeno por número de alumno, me va a desordenar el número legajo, porque fíjate que Carlos va a pasar en primer lugar y el legajo va a estar 200 primero. Si ordeno por nota obtenida, me va a desordenar legajo y alumno. Y si ordeno por condición, también me va a desordenar las otras tres columnas. Entonces, no. Cuando vos tenés una tabla de datos y la tenés ordenada, la tenés ordenada por un solo criterio. Podés tener más de un criterio de ordenamiento cuando, por ejemplo, se repiten los números de legajo. ¿Sí? Suponete que vos tengas una tabla de información donde haya, no sé, provincias y departamentos de provincia. Entonces vos decís,
que me ordene por provincia y me ordene por departamento. Esto lo vamos a ver después en hoja de cálculo avanzado. Y vos podés tener agrupados todos los departamentos ordenados dentro de cada provincia. Pero acá cuando tenés un listado de este tipo, como puede ser vehículo, partida inmobiliaria, cliente, contribuyente, alumnos, autos, lo que se te ocurra, cuando ordenás por número de patente, el resto de la información de esa tabla de datos se desacomoda. Porque no puedes decirle, ordename por número de patente y después por nombre alfabético, por nombre y apellido de los dueños. Y va a estar complicado porque te va a ordenar por número de patente y el resto no te va a hacer nada, porque ya con ese criterio no tenés forma de que te pueda ordenar por dos criterios una misma tabla. Por eso cuando preguntás si es necesario que alcanza con una sola columna, es que no te va a permitir, para este tipo de trabajo de búsqueda, no te va a alterar para nada que ordenes por otra columna. Bueno, acá lo que hice fue como criterio valor buscado el mismo, vector de comparación el mismo, vector resultado que me traiga la nota. Y de la misma manera, podría decirle que busque el número de legajo en el mismo vector de comparación, pero ahora que me traiga la condición. ¿Sí? Y acá voy a poner regular. ¿Sí? Entonces, cambio el código, es Juan que sacó 5 y es regular. ¿Sí? Cambio es Carlos, sacó 8 y es regular. Es María, sacó 3 y quedó libre. Es Rosa, sacó 7 y es regular. Cada una de estas celdas se actualiza en función de lo que obtengo. Y fíjense, si yo cambio acá, digo, mirá, me equivoqué, no se llamaba Rosa, se llamaba Rosalía, se actualiza. Y no sacó 7, sacó 5. Y no es regular, sino que quedó libre. Todo se actualiza en función de los datos que yo cambio. Por eso, fundamental el uso de referencias, nombre de celdas y no contenidos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda con la función buscar? Recuerden que si arman su propia tabla de datos, el vector de comparación, vector de búsqueda, tiene que estar ordenado. Si es numérico, en orden creciente, y si es de texto, en alfabético. Muy bien. ¿Hay duda, Tony? Seguimos con otra de las funciones. La función pago. En muchísimos casos de la vida real, no solo en la actividad bancaria, sino en la compra de, ya sea de productos, de electrodomésticos, hasta de ropa, inclusive en nuestra provincia con la particularidad de los planes que tienen de ahora misiones, ahora 12, ahora papá, ahora mamá, para el día de la padre, de la madre, ahora Pascua, todos esos planes de financiamiento con injerencia del Estado a través de diferimientos impositivos o de ventajas para los comercios que se adhieran, existe lo que se denomina cuotas. ¿Sí? Históricamente y por tradición, nuestras cuotas de la vida diaria, repito, banco, compra de productos y demás, son mensuales. Pero quiero aclarar de que existen cuotas bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales y anuales. Por ahí en determinados mecanismos financieros, en determinados mecanismos de exportación e importación, de la misma, ustedes habrán escuchado muchas veces en los últimos tiempos que se vencía un pago al FMI de un monto determinado. Y son pagos anuales de interés o de capital, no importa, pero son pagos programados que no son mensuales. En la vida diaria en la que nosotros nos movemos habitualmente,
todo lo que sea pago es pago mensual. Si ustedes van a sacar un crédito en cuotas al banco, las cuotas son mensuales. Si van a comprar un pantalón y le dicen puedes pagar en 6 cuotas, las cuotas son, más allá que lo hagan a través de un plan propio del local o a través de tarjetas de crédito o lo que se les ocurra, son planes de pago en cuotas mensuales. Bien, para el cálculo de determinadas cuotas existen diversos sistemas de cálculo de la cuota. Ustedes no están muy avanzados, pero habrán visto en su momento cálculo de interés directo, cálculo de interés compuesto, sistema francés, sistema alemán. Bien, la función pago que nos ofrece la hoja de cálculo para la determinación de un pago periódico en base a una tasa fija para una cantidad determinada de periodos y un monto inicial o un valor inicial, es lo que se denomina el sistema francés. El sistema francés, para que se entienda, determina el valor de una cuota fija. Fija, la cuota es fija, no importa la cantidad de cuotas que sean. El monto de pago de la cuota es fijo, ¿sí? Lo que varían son sus dos componentes. Dentro de una cuota existe dos componentes, lo que es la amortización, ¿sí?, del capital o del monto y el interés. ¿De acuerdo? Esto, pónganle el número que quieran. Después el cálculo se los determina, ¿no es cierto? Estos dos componentes sumados me determinan el valor de la cuota, ¿sí? ¿Qué tiene el sistema francés de particular? Que más allá de que las cuotas son fijas, estos dos componentes van variando, ¿sí? Van variando. ¿Qué significa? En una determinada cuota la amortización de capital es 66666. Pónganle que en otra cuota la amortización va a ser 555 y el interés sí o sí va a tener que ser 444. ¿Por qué? Porque la cuota va a ser siempre fija. ¿Eso qué significa? Que la función pago me determina una cuota fija cuyos componentes van variando, ¿sí? Va aumentando la amortización de capital y bajando el interés, o inversamente, no importa, pero la suma de los dos me da siempre la misma cuota. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo muy burdo, le puse simplemente para que interpreten de que esto puede variar a lo largo de las cuotas a pagar, pero el monto de la cuota va a ser siempre el mismo. ¿De acuerdo? La función pago me determina el valor de esa cuota a pagar. Tiene 5 argumentos, de los cuales solo 3 son obligatorios, que nosotros son los que les mostramos. Los 3 argumentos de la función pago son la tasa, pero la tasa tiene que estar expresada en función del tipo de pago que es. Como les dije en un comienzo, en la vida real nuestra son son cuotas mensuales. ¿Qué significa? Esta tasa de interés a aplicar para el cálculo de una cuota tiene que ser fija, pero tiene que estar expresada en forma mensual. Mensual. El número de pedidos es la cantidad de cuotas o número de pagos. Tiene que estar expresado en cantidad de cuotas mensuales. O sea, cuántos meses vamos a pagar. Y el valor es el monto inicial, que es el que yo estoy financiando. ¿Qué significa? Si me dan un crédito por 100.000 pesos, ese monto inicial o valor es 100.000 pesos. Si mi pantalón que voy a comprar sale 6.000 pesos,
ese monto que voy a financiar es 6.000 pesos. Si la heladera que voy a comprar es 60.000 pesos, ese monto que voy a financiar es 60.000 pesos. ¿De acuerdo? Repito, la tasa de interés expresada en mensual, el número de periodos expresado en cantidad de meses y el monto a financiar, que significa sobre el que me va a calcular el valor de la cuota teniendo en cuenta la tasa y el número de periodos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar a jugar con valores. Supónganse, ustedes van a pedir un crédito y le dicen, le aplicamos aplicando una tasa especial porque usted es cliente del banco del 58% anual. ¿Sí? Le podemos dar en 36 cuotas, 3 años, ¿sí? Y el monto que le podemos prestar es de 500.000 pesos. ¿Me explico hasta acá? Quiero calcular cuánto le tengo que devolver en 36 cuotas, el valor de cada una de esas cuotas al banco que me presta 500.000 pesos a pagar en 36 meses con una tasa de interés anual del 58%. ¿Sí? Repito, ¿cuál va a ser el valor de mi cuota para un préstamo de 500.000 pesos a una tasa del 58% anual en 36 cuotas? ¿Cuánto voy a tener que pagar mensualmente durante 36 meses y una cuota fija? Una cuota fija. Entonces, la función pago, igual pago, y abro paréntesis. Los 3 argumentos obligatorios: tasa, número de periodo y valor. La tasa, no voy a escribirle el número, como venimos analizando y definiendo, nunca contenido de celdas, siempre celdas que tienen la información, en este caso la celda que tiene el 58%. ¿Y qué tengo que tener cuidado ahora? La tasa tiene que estar expresada en tasa mensual. Mensual. Y acá el banco nunca me dice cuánto es la tasa mensual. Normalmente me dice la tasa anual. ¿Cómo hago para obtener la tasa anual llevada a periodo mensual? Simplemente la divido con el operador aritmético, división, por 12. Ya tengo resuelto. Mi tasa anual llevada a mensual es dividido 12. Punto y coma. Ya tengo el primer argumento. ¿Cuántos pagos? Y me dice que son 36 cuotas mensuales. Marco la celda que tiene el número 36, nunca el número 36. Ya tengo el segundo argumento, que es el número de periodos o número de pagos. Punto y coma. ¿Cuál es el valor o el monto inicial que me prestan? La celda que tiene el 500.000 pesos. Ya tengo los 3 argumentos y cierro paréntesis. Le doy Enter. Este es el valor de la cuota que voy a tener que pagar durante 36 meses para devolverle la plata que me acaba de prestar el banco. ¿Sí? ¿Por qué está en rojo? Sencillamente porque la hoja de cálculo no sabe de qué lado del mostrador estamos. Si somos el cliente o si somos el banco. En este ejemplo, ¿no? Si fuera la compra de un electrodoméstico, si somos el dueño del local o el cliente que va a comprar el electrodoméstico. Si fuera una tienda de ropa, el cliente que va a comprar ropa o el dueño del local que vende ropa. Si yo no quiero, para nosotros es lo mismo que esté en negativo, en rojo, en negro, en positivo, no nos interesa. Lo que sí tienen que tener en cuenta ustedes es, si van a utilizar este valor para un cálculo, tengan en cuenta que con este formato está negativo.
Si van a sumar, recuerden que es negativo. Si van a restar, recuerden que es negativo. ¿Cómo yo podría hacer para que esto se me presente como positivo? Que no tiene ninguna diferencia para con nosotros. Nosotros está perfecto el cálculo. Lo que tienen que tener en cuenta es que si lo van a usar, tengan en cuenta que es negativo. ¿Cómo lo modifico? Simplemente le pongo un signo menos adelante del monto, por ejemplo, ¿sí? Que el monto sea negativo. Y fíjense que lo único que me cambia es que en vez de presentármelo como negativo, me lo presenta como positivo. Si yo acá, por ejemplo, quisiera saber cuánto tengo que pagar en su totalidad, sería el valor de mi cuota por la cantidad de cuotas. Este sería el monto final que termino pagando. ¿Sí? Más del doble. Y bueno, pues son 3 años al 58%. En estos tiempos esa tasa no es tan alta. Detalles a tener en cuenta. Detalles a tener en cuenta. Fíjense. Supónganse que yo no me di cuenta. Lo voy a escribir de nuevo así, practicamos. Igual, pago. Abro paréntesis. La tasa. Y pongo punto y coma. No me di cuenta, no me percaté de que la tasa tiene que ser mensual y está expresada como tasa anual, digamos. Sigo y le digo, en 36 cuotas, punto y coma, 500.000 pesos. No me percaté. Le doy enter. Por más que no me haya percatado, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta en su vida real. ¿Es lógico que me presten 500.000 pesos y yo tenga que devolver 36 cuotas de 290.000 pesos? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? No tiene ningún sentido ni una lógica. No, esto no. Entonces, esto es lo que a ustedes ya le tiene que saltar cuando hacen los cálculos. Los números en su contexto, los valores en su contexto. Porque muchas veces yo apliqué y resulta que aplicaron y no se dieron cuenta de esos pequeños detalles. Pero yo apliqué la función, yo apliqué los argumentos. Y bueno, pero tengan en cuenta esto. Yo no puedo pagar 36 cuotas de 290.000 pesos para un préstamo de 500.000 pesos. Imagínense cuánto estoy devolviendo. En 36 cuotas estaría devolviendo exactamente 10 millones de pesos, 20 veces más. ¿Tiene sentido esto? Entonces, tengan cuidado cuando hacen los cálculos, tengan cuidado lo que hacen, los números en su contexto. Otro error que pueden cometer, a ver, supónganse que acá, número de pagos, y acá les digan 3 años. ¿Sí? Cuidado con esto. ¿Por qué? Fíjense lo que les dio. En 3 años, cuotas de 380.000 pesos. ¿Qué es lo que no tiene sentido? Que el número de pagos o la cantidad o el plazo de financiamiento está expresado en años. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo con esta celda que me dice que son 3 años de cuotas? La tendría que multiplicar por 12. ¿Sí? La tendría que multiplicar por 12. Y la tasa dividir por 12. ¿Me explico? Tengan en cuenta siempre la tasa y el número de pagos tiene que estar expresado en meses. Si la tasa es anual, la dividen por 12. Si el plazo está expresado en años, lo multiplican por 12. Usted me dice, profesor, ¿está usando números? Sí, pero estoy usando el número que es el número de meses de un año. Es algo que no puedo cambiar, son estándares, son conceptos que no se pueden modificar. ¿Sí? Son acuerdos, estándares, ¿de acuerdo? Esto, yo lo modifico, en realidad en 5 años, le pido en realidad 1 millón de pesos, y en realidad me bajaron la tasa, fueron muy generosos y me dieron el 42%. Cualquiera de los valores que cambie de las celdas que están involucradas en el cálculo se actualiza. Esta es la función pago.
Las únicas funciones que nos caerían ver dentro de lo que es financiero es, ¿recuerdan lo que les mostré? Que cada cuota tiene dos componentes, la amortización del capital y el interés. Bueno, existen dos funciones que para el valor de cuota me determina cuánto estoy pagando de capital y cuánto estoy pagando de interés en esta cuota que es fija. ¿Qué significa? Cualquiera sea la cuota, el valor total de la cuota va a ser el mismo, pero sus componentes van a variar, la amortización de capital y el interés. Entonces, voy a poner acá número de cuota para el cual queremos saber el interés y la amortización del capital. ¿Cuáles son las dos funciones que me determinan la amortización de capital y el interés a pagar de cada cuota? Las funciones pago in y pago prim. Igual, pago in, y abro paréntesis, y fíjense, las funciones pago y las letras INT de interés. Y fíjense, tiene casi los mismos argumentos que la función pago, nada más que le agrega en segundo lugar el número de periodo para el cual queremos calcular el interés que estamos pagando. Entonces, en principio, la tasa sigue siendo la misma, ¿sí?, que para la función pago. Marco la tasa dividido 12, punto y coma. Ahora me dice, el número de periodo para el que quiero calcular el interés que estoy pagando. Entonces yo puse acá número de cuota, la número 1. Le voy a decir que quiero que me calcule el interés que estoy pagando en la primer cuota. Punto y coma. Número de periodos, 5 años por 12. Punto y coma, monto, 1.000.000 de pesos. Lo único que le agregamos a la función pago, perdón, en la función pago in respecto de la función pago, es en segundo lugar de los argumentos, el número de cuota para el cual queremos calcular el interés o la amortización de capital. Le doy enter y fíjense, en la primer cuota de los 40.088 pesos que pago, 35.000 son de pago de intereses, no de amortización de capital. Y para calcular la amortización de capital, la función es pago prim. Pago prim tiene los mismos argumentos que el pago in, que la función pago in. Pero como el nombre de la función cambia, en vez de calcularme lo que pago de interés en una cuota determinada, me va a determinar lo que pago de capital o amortización de capital en una cuota determinada. Entonces, pongamos otra vez la tasa, dividido 12, o sea, los mismos argumentos, el número de cuota para el que quiero calcular la amortización de capital, que en este caso es la que está el número de cuota 1, el número de pedidos por 12 y el capital prestado. Repito, los mismos argumentos que la función pago, los mismos argumentos que la función pago int, con el agregado en segundo lugar del número de cuota para el que queremos calcular. Fíjense, en la primer cuota, el monto que pago es 40.088,62, de los cuales 35.000 son de interés y 5.088 de amortización de capital. Si yo sumo estas dos, fíjense que me da el valor de la cuota. ¿No ves? Sí. Eu.
Claro, ahora mostramos todas las variantes, Diego. Déjame terminar este concepto de pago in y pago print. Fíjense, este es el valor de la cuota con la función pago. Este es el valor de la amortización de capital, de intereses en función utilizando la función pago int. Y este es el valor de la amortización de capital de esa primer cuota. La suma de las dos me completa el valor inicial de la cuota. Acá tengo sumado amortización e interés. ¿Lo ven? Bueno, fíjense. Le voy a decir ahora para la cuota 2. ¿Ven que cambian los dos componentes de amortización y de interés? Pero la cuota sigue siendo fija. Inclusive utilizando la función pago y sumando los dos elementos de amortización y capital, interés y capital. ¿Lo ven? No va a cambiar nunca ni este cálculo ni esta suma. Va a ser siempre la misma, no importa para qué cuota yo esté calculando. Son 5 años, son 60 cuotas. Fíjense por la mitad, la cuota 30. Todavía sigo pagando más intereses que amortización de capital. La cuota 40, la cuota 50. Recién ahí, fíjense, estoy pagando más amortización de capital que... Y la última cuota, fíjense lo que pago de interés, 1.355 y 38.732 de capital. Siempre la cuota es fija. Y esto es muy útil para que ustedes miren. Cada vez que vayan en un plan de ahorro de vehículo, a un banco, no en la compra de electrodomésticos y demás, y quieran adelantar cuotas, la mayoría de las veces que le van a decir, ni un problema, te descontamos las últimas, de atrás para adelante. ¿Y por qué le descuentan la de atrás para adelante? Porque si ustedes tienen 500.000 pesos para adelantar cuotas, no vamos a poner tanto, vamos a poner 100.000 pesos, juntaron 100.000 pesos para adelantar cuotas. ¿Sí? Y le dicen, ¿cuántas cuotas puedo pagar? Recuerden que las cuotas cuando se adelantan no pagan interés. ¿Qué significa eso? Va a ser el monto dividido el valor de la última cuota. Le va a alcanzar para pagar 2 cuotas y media. En cambio, si les permitieran adelantar, por ejemplo, en la cuota 10, fíjense que con esa plata ustedes adelantan 14 cuotas. Por eso jamás le van a decir que adelanten cuotas la inmediata que están debiendo, sino de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque las últimas tienen muy poco interés y mucha amortización de capital, y las primeras, como pueden apreciar en la 1, muchísimo interés y muy poca amortización de capital. Esta es la pequeña trampita que hacen, sobre todo los planes de ahorro de vehículos. Cuando va a adelantar cuotas, de atrás para adelante. Más allá que son cuotas puras y todo, pero tiene que ver con la amortización. Bien, me preguntaban, ¿qué pasa si son 2 años? Si son 2 años, no hay problema. Tengo que seguir multiplicando por 12 dentro de cualquiera de las funciones. Función pago in o pago print. ¿Sí? Ahora, es difícil que el número de pago le digan que es 2 años, 5 años. Nosotros le ponemos como alternativa porque se puede presentar. Normalmente acá se pone la cantidad de cuotas en meses. Entonces, ahí sí o sí, cuidado, coloquen solamente la tasa, pongan solamente el número de periodos, ¿sí? No lo multipliquen por 12, porque el número de periodos está expresado en meses, ¿sí? ¿De acuerdo? No sé si hay una otra pregunta respecto de la función pago, la pago in o pago print. Bien.
¿Saben todo? Bueno. Vamos a ver. Lo que puede ocurrir, un caso particular. A ver. Acá lo voy a hacer con ayuda de ustedes, ¿eh? Entonces. ¿Se visualiza o está medio chiquito? Ahí está. Bien. Tengo una serie de edades. Me está blanqueando. Tengo una serie de edades y necesito saber si estas personas son mayores o menores de edad. ¿Sí? ¿Cuál es la edad límite que me determina la mayoría de edad? Simplemente los 18 años. Entonces, yo podría decirle, sí, mi edad es menor a 18, punto y coma, menor, punto y coma, mayor. Y se terminó mi problema. Arrastro. Cualquier valor que cambie se va a actualizar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En realidad lo que yo tengo son números yo lo que necesito saber es si estos números son positivos o negativos. Ustedes me dirían lo mismo. Igual, sí. Y mi número, ¿cómo yo sé si un número es positivo o negativo? ¿Cuál sería la condición? Escucho ofertas. Pueden usar micrófono o chat. ¿No hay nadie? Bueno, perfecto. Mayor que 0, menor que 0. Entonces leo. Si es menor que 0, punto y coma, negativo, punto y coma, positivo. De acuerdo a cualquier análisis. Resuelvo, positivo, negativo, positivo, menos 3, negativo. Funciona. Ahora, coloco el 0. ¿El 0 es positivo? No, el 0 no es positivo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? ¿Vamos ahí? Coloqué números positivos y negativos y me funcionó perfectamente la condición. Ahora cuando puse el 0 me dice que es positivo. Es más, si acá le hubiera puesto en vez de menor que 0, mayor que 0, positivo y negativo, el 0 me hubiera dicho negativo. Y no es cierto, está mal. ¿Qué necesito acá para solucionar mi problema? Como tengo 3 alternativas, positivo, negativo y 0, tengo 3 salidas, la función sí me da solo 2 salidas.
¿Qué significa? No me alcanza con un solo sí. Entonces, ¿cómo trabaja para que yo pueda solucionar cuando tengo más de dos salidas, más de dos posibilidades de prueba lógica? Necesito anidar, necesito hacer dos sí anidados. Vayamos por el primero. Le digo, si esta celda es menor que 0, no hay ninguna duda. Punto y coma, sabemos que es negativo. No hay ninguna duda. ¿Sí? Punto y coma. Ahora, no es menor que 0. ¿Ya sabemos que es positivo o puede ser 0? Puede ser positivo o puede ser 0. Tengo dos salidas. ¿Qué significa? El tercer argumento de esta función sí, que es que hago por falso, ese argumento, que es lo que haría por falso, lo convierto en una nueva función sí. Sí, paréntesis. Y otra vez le pregunto, ¿A2 mayor que 0? Punto y coma. Si A2 es mayor que 0, este número es positivo. Ahora, ya me dijo que A2 no es menor que 0 porque salió por falso. Ya me dijo que A2 no es mayor que 0 porque estoy saliendo por falso. No es ni positivo ni negativo. ¿Qué es? 0 o valor nulo. Llámenle como quieran. Y cierro paréntesis. Y ahora sí, me cubre la posibilidad de que yo escriba 0. Si escribo un negativo, es negativo. Si escribo un positivo, es positivo. Y si escribo un 0, me dice que es 0. ¿Cómo logré eso? Voy a achicar un poquitito para que se vea. Con una función sí anidada. La primera función sí tiene el primer argumento, condición lógica. ¿Es mi celda menor que 0? Me dice que sí por verdadero, ya sé que es negativo, no tengo ninguna posibilidad alterna. Ahora, no es menor que 0, puede ser positivo o puede ser 0. Entonces, le vuelvo a preguntar con otra función sí, si esa misma celda, porque ya me dijo que no es menor que 0, si es mayor que 0. Si es mayor que 0 por verdadero, es positivo, y si no es ni mayor que 0 ni menor que 0, es 0. ¿Qué hubiera pasado si acá yo le preguntaba primero si es igual a 0 o si es mayor que 0? Todo va a depender de cómo pregunten. Lo importante es que con las tres salidas ustedes cubran las tres posibilidades. Si es mayor que 0, menor que 0, o positivo o negativo, o si es igual a 0. ¿Me explico? Si yo acá, en otro ejemplo, les diría nota y condición, y yo les digo, si es menor a 6, perdón, si es menor que 4, está libre. Si está entre 4 y 6, es regular. Y si es más de 6, promociona. ¿Escucharon? Más de 6. Entonces, en función de las notas, yo quiero que ustedes me digan acá cómo resolvemos si este alumno quedó libre, regular o promocionó. Escucho ofertas por micrófono o le escriben en el chat y me van dictando qué tengo que escribir acá. ¿No hay voluntarios? ¿Nadie se anima? ¿Qué función tengo que usar? ¿Se fueron todos? ¿No me escuchan? ¿No se animan? Función sí, listo.
¿Qué pregunto? ¿Qué tengo que preguntar? ¿Cuándo sería la condición libre? ¿Puede ser, profe? Primero tengo que preguntar la condición o la prueba. Lo primero que tengo que preguntarle es cómo es mi nota al respecto de algo. Y después resuelvo si es libre o regular, pero primero preguntarle por la nota. Entonces, ¿cómo le preguntaría? Si la celda que tiene la nota, y ahí lo que quieran ustedes preguntar. Lo importante es que sepan que si es menor que 4 es libre, entre 4 y 6 regular y más de 6 promoción. Le pueden preguntar lo que quieran, lo importante es que resuelvan en función de lo que le preguntan. ¿Qué le preguntaríamos? Lo que ustedes quieran. Si mi nota cómo es respecto de pongan cualquier número o cualquier operador de comparación. Si yo quiero saber primero si queda libre, respecto de qué le preguntaría. Que sea menor que 4. Perfecto, menor que 4. Punto y coma. Si me dice que sí por verdadero, que ya esa nota es menor que 4, ¿cómo está este alumno? Olvídense que hay un 5 ahí, ¿eh? Olvídense, después le podemos poner la nota que quieran. Estamos desarrollando la función sí, no estén pensando es un 5 y me tiene que dar regular. No, olvídense, no importa qué nota. Le estoy preguntando si esa nota es menor que 4. Si es menor que 4, ¿cómo queda este alumno? Libre. Libre. Perfecto, libre. Punto y coma. No es menor que 4. ¿Ya puedo saber si regularizó o promocionó o tengo que volver a preguntar? Hay que preguntar otra vez. Perfecto, sí. Y vuelvo a preguntar, esa nota, ¿qué le pregunto ahora? Ya pregunté si es menor que 4, me dijo que por sí es libre. No es menor que 4. ¿Qué le puedo preguntar? Lo que quieran, ¿eh? Si es mayor que 6. Si es mayor que 6, por ejemplo. Si es mayor que 6, por verdadero, ¿cómo es la condición de este alumno? Promociona. Promociones. Promociona. Perfecto. Punto y coma. Ya me dijo que no es menor que 4 porque salió por falso. Ya me dijo que no es mayor que C porque salió por falso. No es menor que 4, no es mayor que 6. ¿Cuál es la condición de este alumno? Regular. Regular. Regular, la única que queda. Repito, ustedes pregunten lo que quieran. Podrían haber preguntado primero si es menor que 6, si es menor que 4, si es mayor que 6, si es lo que ustedes quieran. Lo importante es que resuelvan en función de lo que preguntan. ¿Bien? Le doy enter. Este alumno es regular. Regular, regular, libre, libre, promociona. Me equivoqué, era un 7, promociona. Me equivoqué, era un 2, sigue siendo libre. Me equivoqué, era un 7, promociona. Me equivoqué, era un 6, regulariza. No importa qué valor esté acá, usted lo que tiene que contemplar es todas las posibles salidas. Si yo acá en vez de menor que 4 le hubiera preguntado primero mayor que 6, acá en vez de libre sería promociona. Si acá le hubiera puesto menor que 6 y ahí no tengo solucionado porque pueden ser 4 o 2, o sea, ustedes tienen que ver qué es lo que necesitan preguntar para cubrir todas las posibilidades. Repito, pueden preguntar lo que quieran, pero tienen que preguntar lo que necesitan. ¿Pueden tener más de 2 cianidados? Sí, pueden tener la cantidad de cianidados que necesiten. En nuestro ejercicio no van a tener más de 2 cianidados para resolver los problemas. ¿Sí? No van a tener más de 3 salidas. Pero tengan en cuenta esto. ¿Qué son funciones anidadas? Cuando un argumento, en este caso el argumento tercero de la primera función sí, por falso que hago, se convierte en toda una nueva función. Cuando se convierte en toda una nueva función, tenemos que respetar otra vez los 3 argumentos de esa segunda función. Condición lógica, que hago por verdadero y que hago por falso.
Este concepto de anidación de celda es válido para cualquier combinación de funciones. Acá le dice la sí con sí, pero puede ser buscar con sí, sí con pago, pago con buscar. Cuando un argumento se convierte en otra función, recuerden que esa función que reemplaza ese argumento tiene que tener todos los argumentos de esa nueva función. ¿Sí? Bien, jóvenes. Con esto terminamos por hoy la clase. ¿Era mayor a 6 la promoción? Sí, era mayor a 6. Entre 4 y 6 se regularizaba. A ver, son conceptos que yo tiré al azar. No sé si están así por ahí. En algún lugar se promociona con 7 o se promociona con 6. Yo le puse como ejemplo. Menos de 4 libre, entre 4 y 6 regulariza y más de 6 promociona. Pero no importa si están así como las otras materias, digamos, o como algunas materias. Importa que ustedes entiendan el concepto de función anidada, en este caso dos funciones sí. Franco, a mí me parece falso. ¿Qué estaría haciendo mal? Que por falso, cuando te aparece la palabra, es que está saliendo por ese lado, pero vos no le pusiste qué querés que haga cuando es falso. ¿Me explico? A ver, vamos a volver a compartir rápidamente y muestro lo que ustedes me están pidiendo. Fíjense. A ver. Cualquier número. Pongo cualquier número y le digo. Igual, si este número es menor que 50, punto y coma, no sé, Pepe. Y si no, punto y coma, cierro paréntesis. ¿Ves que no le puse nada por falso? Entonces, me pone un 0. Si este número es 49, me dice Pepe. Ahora, si yo por ahí no le pongo nada, no utilicé, me olvidé el último argumento y me dice, no importa que te haya olvidado el último argumento, salió por falso. Esto que estás preguntando, esta condición, si es menor que 50, es falso, porque este número es mayor que 50. Como no pusiste nada por falso, no está el argumento, qué es lo que quiero que haga la hoja de cálculo. Si esta condición es falsa, te pone falso. Igual, si no le pusiera nada acá como argumento. Falso. Si es menor que 50, verdadero. ¿Ven? No le puse nada por verdadero ni por falso. Entonces, ¿qué me dice? ¿Está la condición? Está la condición. Que si es menor que 50. ¿Es mayor que 50? Es falso. ¿Es menor que 50? Es verdadero. Ahora, ¿es lo que yo necesito? Y a veces necesito que me aparezca la palabra verdadero o falso, porque lo único que quiero saber es si se cumple o no una condición. Pero lo que te ocurrió es que no utilizaste los argumentos, todos los argumentos de la función. No sé si